El viejo orden mundial, que lo conocemos como Tartaria, se acabó en el siglo XIX, 1800. Todos habéis visto las fotos en blanco y negro de las ruinas en las grandes ciudades mundiales, que se habla de grandes fuegos que fueron artificialmente producidos, destrucción, y de repente pues aparece gente allí que toma el poder y a partir de allí comienza el mundo. La historia fue reescrita, de hecho se empezó a reescribir a partir de 1850, mitad del siglo XIX, y se siguió reescribiendo hasta la década de 1930, justo después de la Gran Depresión y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esos son los libros que hoy en día tú y yo conocemos de haber sido pues alumnos en las escuelas estudiando lo que han escrito. El viejo orden mundial está formado por los benévolos tártaros, los llamo como los conocemos, no sé si tenían otro nombre. Hay que hablar también de Escitia e Hiperbórea antes que esto. ¿Cuál era una de las principales directrices de lo que es la sociedad mundial de esta gente de Tartaria? Tenían un solo principio importante, que es: lo que recibes de la naturaleza lo devuelves con creces, más, ¿no? Es como el principio de intercambio equivalente, pero tienes que devolver más, porque la naturaleza, que es el éter, el electromagnetismo, es lo que te permite vivir. Entonces esta naturaleza que ellos tenían y crianza que llevaban con ellos era la estructura de su sociedad. Tenían, como hemos visto, grandes estructuras extremadamente similares a lo largo del mundo, estos edificios que eran casi idénticos o idénticos en todos los continentes, en todo el mundo. Por tanto, se puede concluir a partir de esto, no hace falta ser tampoco un genio, de que todos vivían con un lenguaje común, tenían un mismo idioma de comunicación mundial y estaban relacionados por un pensamiento, una intención y un diseño común a nivel mundial. No era el 100% del mundo, échale pues un 70 o 80% del mundo conocido, porque luego también están los continentes de Atlantis y Lemuria e Hiperbórea, pero en lo que es el mundo conocido, tal y como lo hemos visto en los documentos que todavía se mantienen, tenían el mismo tipo de lengua y de uso, de estilo de vida. Mantenían relaciones pasivas con toda la vida porque habían desarrollado un sistema de pensamiento que era para emanar amor y benevolencia. O sea, ellos no conocían la guerra, según tengo entendido. También tenían centros de sanación que era basado para el uso del electromagnetismo, energía atmosférica, éter y la acústica. La bandera de este imperio, que de hecho está registrada en el mundo a nivel antiguo, es el grifo. El grifo, que ahora nos parece una mitología, hay dos posibilidades: bien que fuera un animal real o bien que fuera tecnología. Tal y como hemos visto que antes, en el pasado, la gente primitiva pues veía algo y decía que era un animal, aunque realmente era un barco, un avión o una tecnología. El grifo es parte humano, parte águila, parte león y parte toro andrógino, sin sexo. Entonces, pues es una combinación, o bien es una combinación genética tipo quimera, o bien es una tecnología que luego pues la gente la vio con otro tipo de ojos después. Hay mapas y leyendas, y hay muchos mapas de hecho, que también existían dibujos de centauros, tortugas voladoras y unicornios. Ahora, que estos fueran seres de carne y hueso o que fueran tecnología luego interpretada de forma errónea por parte de nuestra primitiva humanidad, no lo sabemos. Solo se puede suponer el hecho de que sí que hubo una destrucción masiva del Tartaria. Desconozco si todos fueron destruidos o una parte de ellos se fueron por voluntad propia. Lo que sí es cierto es que se borró de la existencia en todos los libros de historia que fueron escritos a partir del siglo XIX hasta el siglo XX. Solo sale el hecho de Tartaria, pero muy manipulada la información, no como la conocemos después de investigar de forma independiente. Y sí que es cierto de que se habla de que la misma tecnología que usaban ellos, que es la tecnología eléctrica magnética para tener una vida bonita en la Tierra, pues fue usada en su contra, porque la misma tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. Por tanto, lo importante es quién usa la tecnología y con qué fines.
Sabemos, y esto ya no es ningún secreto, de que se encuentran millones de huesos de cadáveres enterrados bajo las ciudades de muchos países del mundo. París es un ejemplo estupendo, aunque se puede hablar de cualquier ciudad europea, americana, asiática, etc. Millones y millones de huesos enterrados bajo las ciudades y enormes manicomios que muchos de ellos fueron destruidos intencionalmente, supongo que para destruir la evidencia. ¿Por qué había manicomios, estos grandes edificios que eran prácticamente prisiones, ¿no? Y luego está el tema de que no había adultos. En los 1800 había muy pocos adultos y hubo muchos niños, que los conocemos como los huérfanos, que lo tenemos, esto está testificado a nivel histórico desde los 1800 hasta los 1900, de que se transportaban a los niños a varios puntos del mundo para ser usados por diferentes propósitos, entre los cuales también se incluye el hecho de esclavos del trabajo. También existían muchos crematorios y grandes cementerios, que todavía hay cementerios que incluso a nivel legal está prohibido explorar a ver qué tipo de cadáveres hay en estos cementerios y quién fue enterrado ahí, ¿no? Incluso las leyes no lo permiten y hay muchos cementerios que están ahí, incluso algunos de ellos no tienen ni nada para marcarlos, o sea que tú podías perfectamente ir algún día por el campo y estás a pocos metros por encima de un vasto cementerio y tú ni te enteras. Bien, que entonces, teniendo en cuenta que se habla una sola lengua, es evidente que las lenguas que tú y yo hablamos a nivel mundial en todos los pueblos que tenemos hoy en día son lenguas muy recientes, incluyendo el español, incluyendo otras lenguas. Son lenguas que existen, tendrán pues 2 o 3 siglos, lo que significa que nuestra historia es mucho más reciente de lo que pensamos. Y ellos, los tártaros, pues hablaban un idioma que no tiene nada que ver con los nuestros. Habría que también entender que tenemos un vacío histórico porque teníamos que poner en sitio en qué momento se habló arameo y hebreo antiguo, y en qué momento, qué tipo de lengua hablaban los hiperbóreos y qué tipo de lenguas hablaban los gigantes antes que ellos. Y ahí tenemos una sopa que es imposible ya. No tengo el conocimiento necesario para armar el puzzle, pero lo que sí tengo es el conocimiento de que existen 2 tipos de humanidades, por lo menos a nivel reciente. Nosotros, que somos los sangre roja, o sea, todos tenemos sangre roja, pero nosotros somos los sangre roja tipo RH negativo, y luego están los de sangre azul. ¿Por qué tienen sangre azul? Porque su sangre tiene un mayor contenido de cobre que la nuestra. Entonces hay seres humanos en el mundo que son los sangre azul, que tienen más contenido de cobre en su sangre, más que nosotros. Y ellos no quieren mezclarse con nosotros, por eso se llaman sangre azul. Más contenido de cobre. Por tanto, por eso es importante la genética y el experimento genético. Somos diferentes experimentos genéticos y hay una genética que es la que tiene más contenido de cobre, que son los RH negativo. Tú y yo lo más seguro somos los no RH negativo, y los que son RH negativo, que tienen más cantidad de cobre, no quieren mezclarse con los que no tienen esa cantidad del cobre para mantener, según ellos, la pureza de la sangre. Bien, habría que hablar más de los blue blood, de los sangre azul, pero eso es para otro momento. Por tanto, pues, ¿qué pasó en los 1800? Los nuevos que hemos visto ahí en las fotos, los que se han apoderado de lo que quedó en la tierra, pues se apropiaron de los grandes palacios, edificios y las grandes centrales eléctricas de mercurio, que tenían oro y mercurio líquido, y los convirtieron, les dieron el propósito de edificios gubernamentales, universidades, museos, teatros, bancos, prefecturas, cámaras de comercio, bolsas de valores, iglesias, escuelas secundarias, tribunales, bancos, oficinas de correos, bibliotecas, teatros de ópera, institutos de investigación de mucho tipo, casinos, atracciones turísticas y, por supuesto, iglesias, catedrales y mezquitas, sinagogas, etc. Y luego, pues, todo eso se recolectó en los libros en papel
para crear la nueva escuela obligatoria para los niños, para que aprendan la historia nueva. Y luego, pues, con la llegada del Internet, se juntó toda la información en la Wikipedia colectiva, que es la Wikipedia, no es ni más ni menos que los mismos libros y enciclopedias que estaban en papel juntados a nivel digital. Tartaria abarcaba prácticamente el mundo entero, el mundo conocido que son Asia, África, Europa, Oceanía y América, toda América, desde el norte hasta el sur. Todo formó parte de una única alta civilización, eran también más altos que nosotros, y su arquitectura se centraba en la extracción de la energía electromagnética, o también llamada atmosférica o éter. Luego, cuando llegó los 1800, la Gran Tartaria, que como salían los mapas, fue dividida en categorías de civilización, que es como se creó luego la civilización de los 1800, pues si te das cuenta, se creó el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y el Imperio Ruso, que son los fragmentos de lo que quedó de Tartaria, y ahí, a partir de ahí es donde empieza la historia de nuestros países, porque todos los países del mundo consiguieron su independencia, según está escrito, en los 1800. De hecho, la Liga de las Naciones se ha formado en los 1800 y de repente, tanto en Europa como en las Américas como en Asia, de repente aparecen los países como los conocemos hoy en día. Por tanto, 1800... reseteo mundial en ese sentido y creación de este nuevo orden que perdura durante los últimos 2 siglos. Y estos cambios fueron registrados, luego se archivaron en las salas de trono del Gran Palacio del Kremlin en Moscú, en los Archivos Nacionales de Gran Bretaña en Londres y en la Biblioteca del Congreso de Washington en Estados Unidos. Que prácticamente Moscú, Londres y Washington antes formaban parte del Imperio de Tartaria. Y entonces, pues, la gran pregunta aquí viene, ¿dónde están los diseños y los planos y los papeles de las grandes estructuras que supuestamente fueron construidas, ¿no? Porque lo que hemos visto es que la gente llegó en los 1800 y ya tenían allí los edificios que quedaban en pie del reseteo. No vemos ningún plano, ningún plano arquitectónico. No tenemos tampoco grandes fábricas de forja de hierro y de metales, porque se supone que tenían que haber sido primero hechos en las forjas de hierro. Y también, pues, de dónde provenían las grandes piedras que fueron usadas para la construcción de los edificios. Piedras, ladrillos, cobre, hierro, oro, mercurio. No, se lo encontraron todo ahí, en los 1800. Y ya está, pues en los próximos vídeos intentaré armar más este puzzle de los 1800.